Vamos a otro tema. El proyecto de matrimonio igualitario pasó a comisión mixta. El Senado citó a esta instancia tras cuestionar algunos de los cambios introducidos a la normativa por los diputados. Sí, vamos a conversar sobre el tema con la directora ejecutiva de la Fundación Iguales, Isabel Amor. Isabel, ¿cómo está? Muy buenas tardes ya. Muy buenas tardes, Precia. Buenas tardes, Sebastián. Muchísimas gracias por este espacio. Sí, no fue tan bueno ayer, ¿no? No se mostró muy satisfecha con lo que había pasado en el Congreso. Isabel, ¿cuál es la postura frente a lo que no pudo avanzar más, ¿no? El proyecto de matrimonio igualitario de lo que ustedes esperaban? Lo que sucedió ayer fue una franca decepción, respecto a nuestros parlamentarios, a la capacidad de prepararse para discutir un proyecto. Lo de ayer fue bien vergonzoso, mientras unos argumentaban cuestiones que no están en el proyecto, que no tienen nada que ver con la ley, como lo es esta idea de que el vientre de alquiler es parte de las cosas que estamos tratando de lograr, cosa que no es cierta. Otros comentaban que estábamos tratando de eliminar una de las causales de divorcio que tiene que ver con alcoholismo, cosa que no tiene nada que ver con el proyecto, por supuesto. Otro senador comentaba que él no se lo había leído, realmente no estaba tan al tanto. Entonces fue un circo triste, un circo que lo que hace es poner en perspectiva, primero, el trabajo que se está haciendo ahí, luego. Pensemos que estos son nuestros aliados. Las personas que votaron ayer en contra en general son aliados de la diversidad sexual y creo que pusieron sobre la mesa la idea de hacer un buen trabajo, pero para haber hecho bien ese trabajo habría que haberse leído el proyecto, habría que haber entendido Isabel, exactamente lo que estaba pasando en vez de ningunear el trabajo que se hizo en la Cámara Baja. Isabel, ¿y está en riesgo el proyecto? Queda una última instancia que es la comisión mixta que debiese darse el lunes y luego hay que volver a votar en ambas cámaras. El proyecto en este momento no se encuentra en riesgo, pero tampoco hay más instancias. Entonces, estamos viendo con mucho pesimismo y con malos ojos lo que sucedió ayer, porque no había ningún motivo para que eso pasara. Y ahora la verdad es que hay confianza fracturada con motivos justos. Y por tanto no tenemos ninguna seguridad respecto a lo que vaya a pasar sobre matrimonio igualitario, sino hasta que esto efectivamente ocurra. De acuerdo al cronograma, ¿cuáles son los plazos? Lo pregunto porque estamos ya terminando en este Congreso, ¿no? Y a partir de marzo va a estar compuesto por otros integrantes y en iniciativas como esta seguramente va a haber mayor complejidad para que avancen. Claro, yo creo que este proyecto sale, si es que logra salir, sale con este Congreso. Lo que no sé es si va a alcanzar a ser firmado por el presidente Sebastián Piñera si seguimos retrasando esto. Espero que no sea así, espero que se cumplan esta vez las palabras y que pueda salir el proyecto de matrimonio igualitario la próxima semana de su tramitación. ¿Y por qué digo de su tramitación en particular en el Congreso? Porque está esta idea en el aire de que una vez que salga la tramitación ya es ley, y no es así. Después de eso tienen que mandarlo para que lo firme el presidente, tiene que haber un trabajo ahí, tiene que publicarse en el diario oficial, para eso también hay un plazo entre medio, y todo eso tiene que pasar a la brevedad posible, y esto no solo tiene que ver con el próximo Congreso, sino que tiene que ver con el motivo principal de por qué se impulsa una ley de matrimonio igualitario. Ajá. Mientras en Chile no haya una ley de matrimonio igualitario, no hay filiación para hijos e hijas que son parte de familia compuesta por dos madres o dos padres que existen en Chile. Estamos hablando de cientos de niños que están desprotegidos por la ley. Entonces, lo que nos preocupa es que uno no salga y no tengamos esta ventana abierta para la promulgación. Dos, que sigamos pensando que tenemos este tiempo para jugar con los derechos de niños, niñas y adolescentes, que no tenemos, que no es justo, que no corresponde, y que, por cierto, el hecho de seguir con esta discusión lo único que hace es entorpecer otras discusiones y usar tiempos legislativos que son valiosísimos. Isabel, en todo caso,
Ayer parlamentarios que están a favor incluso del proyecto dicen que es necesario revisar algunos aspectos con más detalle. Rodrigo Galilea, por ejemplo, que planteaba que habían cosas que eran pertinentes y otras no de los cambios que había hecho la Cámara. Incluso la senadora Ebensperger, que también ha dicho que está en contra del proyecto, pero dice que la obligación es legislar de la forma más seria posible. ¿Qué le parecen a ustedes esas justificaciones para entender esta demora y el retraso? Sebastián, Fundación Iguales no puede estar más de acuerdo con que la forma más seria de legislar es haciéndolo de la mejor manera posible. Y no solo posible, hay maneras que corresponden y hay maneras que no corresponden. Ayer sucedieron una serie de cuestiones que no corresponden. Y por tanto, la mejor manera de legislar es llegar a la sesión habiéndose leído el proyecto, habiéndose leído las indicaciones y habiéndolas entendido. Es más, voy a ir un poquito más allá. Ayer, en una sesión que es pública, la sala cerró, la comisión cerró el audio un par de veces para poder corregirse entre ellos mismos, porque no estaban seguros de lo que pasaba. Un senador dijo que no estaba tan a caballo del proyecto. ¿Cómo va a ser eso? Una forma sensible, sensata, formada de estar legislando. La misma senadora Ebensperger dijo que lo que estábamos tratando de hacer con este proyecto es que se pudiera lograr la afiliación de 4 a 6 papás. Eso no tiene ningún sentido porque a lo que se refiere es algo que no existe en la ley. En Chile lo que estamos pidiendo es que no se innove en una cuestión que no es necesario innovar, que no nos demos más vueltas con eso. Pero es como si no se lo hubiesen leído. Esa es la manera que a nosotros nos molesta de estar legislando, ¿no? Y que se juegue con las esperanzas de la familia. Sí, claro. Personalmente he estado en contacto con alrededor de 54 familias, con un montón de niños que están a la deriva. Estos son niños reales de carne y hueso que viven en este país. Bien, Isabel Amor, vamos a quedar bien atentos, ¿no?, a lo que continúa en el Congreso con el proyecto de matrimonio igualitario. Que esté muy bien, muchas gracias por hablar con CNN. Muchas gracias, Chao, Isabel, muchas gracias, Sebastián.